irlas. Parece fácil, pero no lo es. Va a depender de cada uno de los lugares donde cada uno trabaje. No es lo mismo un hospital municipal que un hospital privado. No es lo mismo estar en tocoginecología que estar en cirugía. Hay lugares donde se escribe mucho, hay lugares donde se escribe poco. Era esta introducción, esta primera prueba de Facebook, Zoom, lo que sea, era para ver si algo de historia clínica. Cada uno tiene su experiencia, todos han escrito alguna cosa. Ahora me está dando el vivo, pero en otro canal, así que tengo que ponerlo en otro lugar. Hice el curso online para que ustedes se metieran. Yo lo voy a mostrar desde la tablet. Desde la tablet se ve el curso. Ahí está, tiene 10 lineamientos, son 10 páginas nada más. Es lo que está contenido en el libro. Son todos los secretos, más videos, más juegos, más alguna cosa más. La idea de todo esto era aprender a ver cómo se hace realmente una historia clínica. Y en el Moodle, este programa que estamos usando, viendo cómo poder rellenar o completar las cosas. La historia clínica empezó hace 2000 años cuando Hipócrates las labró en una piedra, pero hay registros anteriores, hay registros de egipcios, hay dibujitos egipcios, hay dibujitos, hay la famosa piedra de Hammurabi, contiene casi unos 300 medicamentos. Quiere decir que hay mucho dato dando vueltas sobre el tema de la historia clínica. No es nada nuevo, no estamos inventando nada nuevo con la historia clínica. La historia clínica es ser nuestro, reinventándose en cada siglo. Por ejemplo, en el medioevo la transcribían solamente los abad y era como una especie de secreto, era en latín y no se tenía casi registro de los nombres. Recién ahí empiezan las iglesias con las catedrales en las ciudades a poder estar en, ¿cómo se llama?, en onda. Por ejemplo, cuando nacía alguien, registraban tu nombre, entonces ponían Máximo de Valvanera. O sea, mi apellido no era ningún apellido. Si uno lo vamos a ver mañana o pasado, cuando hablamos del tema de los nombres y apellidos, de los datos filiatorios, vamos a ver que hay mucho que aprender sobre el tema de tu nombre y tu apellido. Por otro lado, más allá de que tenga 2000 años, no significa que en todos los siglos fue lo mismo. Digamos que el gran avance de la historia clínica, haciendo un poco la historia clínica, que es el último capítulo de este curso, se entiende que es recién a final del 1800, principio del 1900, donde se empiezan realmente a hacer las historias clínicas. Hasta esa época se llevaba registro, pero no se llevaba un control estricto. Se llevaba una evolución de un paciente que entraba en un nosocomio, era para cuidarlo y nada más. Se sabían los nombres, sí, pero no significa que el paciente tuviera un registro de número y de historia clínica concreto. Si vemos cómo está dividido el curso, en un primer momento parece aburrido porque empieza el programa, cronograma y generalidades. Está pensado para estar lo específico de todo lo que tienen que saber sobre historia clínica. Si no me importa hacer lo de la UBA porque yo no cursé en la Universidad de Buenos Aires, quédate tranquilo, hay una ley nueva, 26529, que fue para este examen de porquería que tuvimos ahora de recién escribir la historia clínica. La ley 153, Capital Federal, también lo dice, que tienen que tener un esqueleto mínimo. Por eso hace un rato hablaba sobre
la posibilidad de que tu hospital te ofrezca un modelo estructurado de historia clínica o un modelo vacío de historia clínica. No es lo mismo tener 5 hojas en vacío, como te las da el siro-libanés, que dice, esto es una historia clínica, versus, que no lo entenderías, salvo que hayas cursado ahí, entrar al hospital italiano, te tienen que enseñar los de historia clínica digital durante una semana cómo se utiliza la historia clínica digital. La historia clínica digital, por ejemplo, en el italiano no es una tontería, hace 40 años que está, y entras con tu nombre y matrícula, con eso, con cualquiera que sepa tu nombre y matrícula podría entrar cualquiera, pero bueno, tiene un par de claves más como para que no se meta cualquiera. Hoy en día la mayoría de los hospitales están electrónica. Digital, diferencia entre electrónica y digital, es que digital puede ser una foto, puede ser una tomografía. En mi vivencia personal, cuando giré por algún lugar de España, me daban la posibilidad de que sea electrónica, y si no completaba la primera página, que era la de datos datos administrativos, no podíamos empezar, no podíamos empezar a trabajar. O sea que, aunque no lo crean, parece muy tonto, pero cargar las historias clínicas electrónicas. Hoy el Anchorena, un montón de lugares más tienen inteligencia artificial detrás. Entonces, no todo queda guardado en papel, sino que queda guardado en 2 discos rígidos directamente. Así que no vas a tener nunca problemas si se te pierde la historia digital, etcétera. No, va a estar guardada en un disco rígido. En la versión papel, si se pierde, hay que volver a hacer. Esas son como las primeras grandes diferencias entre historia clínica digital o electrónica y la escrita a mano por nosotros. La escrita a mano por nosotros puede tener tachaduras, errores, puede cambiarse las hojas, puede agregarse. En las historias clínicas informáticas no. De manera, cada vez que pone enter o al minuto, se volvió a guardar todo solo. Entonces, uno tiene que tener como por entendido de que lo que uno cree. En ese sentido, están usando un programa muy moderno, Snowme ST, lo pueden bajar en el Ministerio de Salud, está puesto en el grupo, está puesto en el curso, que es inteligencia artificial a partir del lenguaje natural. O sea, yo pongo disnea, falta de aire, y la misma máquina lo que hace es organizarme el texto para que yo lo escriba un poquito mejor. Eso es interesante. Es interesante entender que hay lenguaje común, porque los médicos a veces hablamos y pensamos en difícil. La clínica, si bien es del paciente, está para nosotros. Está para que nosotros podamos escribirla, equivocarnos, que nos sirva como para pensar, etc. Cuando nosotros hablamos de historia clínica, estamos hablando de 2000 años de trascendencia dentro del campo médico. El saber tiene 2000 años, donde empezó como un arte, como una manera de documentar cierto tipo de cosas. Lo único que nos queda de hace 2000 años atrás son el libro 1 y 3 de Hipócrates, pero no otra cosa. Bien, se están cambiando de streaming porque yo veo que se han equivocado pude abrir uno y no el otro. Vamos a ir hablando un poco del curso, ya que tengo casi 200 y 60 en Facebook. Este libro lo vamos a dejar guardado en la biblioteca y cada vez que tengamos una duda lo vamos a usar. Yo lo que les quería contar era cómo vamos a usar
lo que está en el curso. Estoy esperando que entre los otros 108. 108 108 más que quedaron libres del otro lugar. El curso está organizado en forma de pestañas. En su curso muy simple. Está en la nueva red de la UBA. Se llama así, como escribir una historia clínica. Lo van a ver al revés. Estas son las que hay que ir abriendo. Y estas pestañas negras son las que tienen el curso. Se lo muestro tanto a uno como al otro. Estas pestañas, se lo leo porque va a ser más fácil. Dice programa, cronograma y el orden del día, lo que vamos a hacer. Y corto un poco para qué está hecho este programa. ¿Por qué nosotros como universidad teníamos que enseñarle a los médicos a hacer historias clínicas? No todas las UDHs hacen historias clínicas. En la nuestra hacemos como demasiado hincapié para que la historia clínica sea muy, muy, muy fuerte, ¿no? Muchas UDHs piden hasta 10 historias clínicas o una historia clínica por semana. Nosotros estamos pidiendo 10 al final, por ejemplo. Pero no importa lo que pidas, es que primero de todo hay que tener un programa de historia clínica, y el programa de la historia clínica lo pongo acá. ¿Para qué sirve organizarse? ¿Para qué sirve entender una historia clínica? Porque es nuestro método de pensamiento. Así como un matemático o un físico piensa con una fórmula, o un arquitecto también usa fórmulas, un físico puede hacerte un puente, etcétera. Si tiene cálculos, etcétera, nosotros usamos para documentar la historia clínica y volverla realmente algo factible, números. Es una tendencia actual que sea científica. Y es súper interesante que ustedes entiendan un montón. Es esto del el cronograma de cómo va a ser los próximos 11 días, es que todos los días, si me anda bien el YouTube y aprendo a usarlo, o el streaming del Facebook, en algunos dos vamos a quedar, hay que entender cómo está hecha la historia clínica. Entonces, no es lo mismo 4 hojas en blanco que una estructura electrónica como el italiano. No es lo mismo que me den un esqueleto como en el de clínicas, que tienen 40 páginas, que yo tenga que llenar 6 páginas de historia clínica. Los tiempos, las formas son realmente completamente distintos. En el curso también explico cómo se notifica una internación. Es muy interesante que ustedes salvo que estén en una... El primer año va a ser clínico quirúrgico, así que van a tener que hacer historia clínica. Tienen que pedirle admisión, la hoja de admisión. Y ese es el primer error de los médicos, es que no sabemos, no conocemos qué miércoles pasa con el tema de la hoja de admisión. Mi hospital está separado en pisos y tenemos la desgracia de que lo que se escribe en admisión lo pierde el médico como realidad. ¿Qué quiere decir? Que el médico desconoce las 60 cosas que le pide un administrativo. Un administrativo te dice dónde vivís, qué barrio, tenés agua, cómo estás, con familia, quién se hace cargo de vos, etcétera. Y todo eso nosotros a veces en internación nos lleva simplemente un informe de guardia con el nombre del paciente y que tiene una neumonía aguda por COVID. Entonces realmente esto de perderse los datos de admisión lo vamos a ver en una segunda clase, en la segunda pestaña que dice datos del paciente. Tercera pestaña. La segunda dice cómo se organiza una historia clínica, que se puede juntar con la de hoy, que son, además del cronograma y programa de este curso, cómo se organiza la historia clínica en un hospital. Me parecería súper interesante si ustedes tienen alguna de su hospital o están cursando en algún hospital, si es que pudieran ahora, o tener alguna historia vieja por ahí guardadita, fijarse cómo está hecha. La manera de cómo está hecha implica cómo piensa el médico que creó esa historia en ese hospital. Hay una historia especial para toda municipalidad y es exactamente igual. Una carpeta que empieza con los datos técnicos del paciente, administrativos, y otra final que termina al final con una hoja que se llama Epicrisis, su hoja de alta, aunque la ley lo cambió ahora y realmente hay que hacerlo al revés, que entregarle toda la historia clínica. Por lo tanto, para ponerla linda, según la nueva ley, tenemos 48 horas solamente para terminar de escribirla bien, completarla, que la sellen en todas partes y entregársela
al paciente o al familiar o a la cargo de. El curso está pensado para que vos te lo autoadministres, es un curso asincrónico, no hace falta que yo esté presente para que te diga que tenés que llenar. Hay 10 preguntas en cada ítem, son medio un chiste, son muy fáciles, pero es a partir del material que yo te dejé para leer, que no te dejé mucho para leer, te dejé 2 hojas en cada lugar. Para cada tema te explico motivo de internación, 2 hojas, motivo de consulta, 1 hoja. Y eso lo lees y después se va a estar reflejado en el examen Choice. Así que es necesario entenderlo para poder verlo. Después va a seguir con los datos del paciente. Ahí tenemos varios juegos para hacer. Hay un juego muy interesante en internet para saber quién sos, dónde estás y cómo vivís y en qué año te vas a morir, por ejemplo. O sea, tiene hasta todos esos datos. Y después vamos a ir a lo más meduloso. Fíjense que en las pestañas, no es casualidad del curso, hay 3 pestañas que están en rojo, no en blanco. Y lo que dice mi libro es que eso es lo que te hace ser médico. Aunque no lo creas, ser médico significa muchas cosas, pero esas 3 son las que te sirven para pensar, que son el motivo de internación o motivo de consulta, la enfermedad actual, o sea, el diálogo, el escrito, el cuento de cómo este paciente ha ingresado. Y a partir de ahí lo único que te hace ser médico es el examen físico. Si no existe examen físico, si vos no estás escuchando al paciente, no va a haber historia clínica. Por eso hoy en día la gente que hace bioética, y con mucha razón lo dice, que no hay manera, no hay posibilidad de que esto sea cierto, que nosotros estemos atendiendo por WhatsApp, por Skype, por videollamada, por lo que sea, a un paciente, porque no podemos tocarle la panza, porque no le sentimos el aliento al alcohol, porque no lo vemos como vive en su casa, etc. Realmente, si bien hay muchos modelos de historias clínicas electrónicas hoy en día que se usan, si caen en juicios, ya hay varios juicios por eso, donde la gente se ha equivocado y dicho, bueno, a ver, abro la boca, uno abre la boca y no tiene nada. Bueno, usted no tiene nada, así que le mando una receta para unos caramelitos para la garganta y el tipo termina en una faringitis, que en realidad por adenomegalia, si le hubiese tocado el vaso, te hubieses cruzado con una linda mononucleosis. Entonces, la verdad que este delirio de atender por web no tiene por ahora valor real. Los que defienden las historias clínicas electrónicas dicen que sí, porque existe la ley de firma digital y habeas data. Yo les contesto de que no. O sea, no, la verdad que no hay ningún juez que te cubra, no hay jurisprudencia, no hay ninguna ley sobre esto. Así que el curso sigue, después del programa, cronograma y las actividades generales, como está organizado, vayan viendo, vayan entrando, vayan jugando el programa. La organización de la historia clínica, yo decía que mi hospital tiene una de las organizaciones más extrañas que en internación. Tenemos 40 páginas, yo me he recorrido toda Latinoamérica, parte de Europa y de África también, y no he encontrado una historia clínica tan larga. Es una historia clínica donde vos tengas que llenar todos los pedazos de cada una de las partes de la historia clínica. Entonces, en el libro yo te cuento que hubo 3 momentos que nosotros tomamos científicamente hablando. Esos 3 momentos fueron 1993, 2013 y 2013, en donde, agarrando historias al azar, fueron 170 y pico de historias cada una, nosotros las medimos en peso. O sea que agarramos, las poníamos en una bolsa. Resulta ser que en 1993 pesaban 300 kilos. Para hacerlo fácil, 2003 pesaban 30 kilos y no 10 kilos con las del 2013. Te voy a decir, pero sacaron las hojas, los ganchitos y las carpetas eran distintas. No, la gente dejaba de escribir, la gente dejó de escribir bien, la gente dejó de notificar, tachan, no tienen tiempo, dejan en blanco. Antes se escribía un montón, si no lo tenías escrito el jefe se enojaba. Esto se fue diluyendo porque como le dan el poder al jefe de residente o al instructor, posiblemente solamente escribas el día de mañana lo que quiera el jefe de sala que esté escrito en la historia clínica, y eso no está bien. Hay un juego para contarles
de hecho me voy a tomar media hora, quedarán 20 minutos como mucho. Un juego muy lindo para contarles que hizo en Canadá David Sackett, el creador de Medicina Basada en Evidencia. Si alguien tiene ese primer libro famoso de 1993, el tipo hizo algo muy, muy, muy interesante. Él agarró a los jefes de residentes, los puso como si fueran R1 en el mismo hospital, los separó en 2 salas, a uno le dijo, escribí mucho, escribí todo, sabés mucho sobre la historia del paciente, y al otro dijo, no escribas nada, escribí poco, y al final, al otro día, en la vuelta de sala, en la ronda de sala, en el pase del servicio, claro, el que había escrito mucho había escrito las 40 páginas. Entonces, en una vuelta de sala con 20 pacientes, son 800 páginas para leer. Era súper engorroso, súper difícil de llevar adelante y muy difícil de entender. En cambio, los que habían escrito corto, claro, ya eran jefes de residente y sabían un montón y habían escrito muy poquito, o sea, muy poquito. Lo que pasó fue que era como más ágil, estaba más contento la gente que se terminaba rápido, etcétera, etcétera. En realidad hay que llegar a un justo medio punto de las dos cosas, debido a que el problema es, si escribís largo, posiblemente tengas menos errores. Lo que decían cuando se analizaron las historias que estaban bien escritas, que tenían un montón de cosas datadas, no había casi error en el diagnóstico presuntivo. En cambio, las que tenían poco, tenían casi hasta un 70% de error. Entonces, fíjese, entre lo poco de lo escrito y lo mucho de lo escrito, era súper interesante entender que el que había escrito mucho, poco se equivoca, y el que había escrito nada, se equivoca un montón. Pero dicen los jueces, para entenderlo, dicen los jueces que lo que no está escrito no existe. También lo hago hincapié en el libro y en algún examen del Moodle, del programa que yo les hago para que jueguen, aprender historia clínicas. Nos vamos a dedicar un día al motivo de internación, motivo de consulta y motivo de derivación, porque hay muchos delirios sobre esto. Hay mucha gente que cree que es lo mismo, hay mucha confusión sobre esto, vamos a jugar. Ahí les dejé 10 preguntas para que se equivoquen, verdadero o falso, sobre los verdaderos motivos de internación. No lo adelanto, pero está para leer, es una página. En el motivo consulta, motivo de internación es lo que hace que vos seas un buen médico. El tipo que pone urea 534 en el lugar donde va motivo de internación, si fuera un sistema electrónico como el del italiano, te diría error, error, error. Entonces vos deberías, pero si estoy poniendo bien, dice urea, el laboratorio me dice el laboratorio que tiene 600 de urea, y no te va a aceptar ninguna palabra que no sea semiológica, estos inteligencias artificiales en sistemas electrónicos. Lo que habría que poner es un tipo que está en diálisis, obviamente, entonces habrá que poner edema generalizado, anasarca, que eso sí lo va a tomar el sistema electrónico y después podés poner urea 600. Así que sepan dónde poner los contenidos, para eso vamos a tener un día, vamos a jugar a poner bien el motivo de consulta. Después vamos a jugar a hacer cuentos, muy difícil, pero a los médicos nos cuesta mucho escribir. Hay alguno que tiene faceta de escritor, espero que esa faceta de escritor la sepa desarrollar. Aunque no lo crean, escribimos más que cualquier escritor. Si vos decís, bueno, agarro los libros de mi amigo Bucay, de mi amigo Fernando Sabater, o de mi amigo, bueno, Bunge no, porque escribió más de 100 libros. Yo también ya llevo más de 100 libros, pero un médico a 20 páginas que escribas, a 20 pacientes por semana, son más o menos unas 40.000 páginas. Un libro cualquiera tiene 400 páginas, es que escribiste 100 libros de 400 páginas. Fíjate la cantidad de cosas que vas a escribir, aunque muchas veces vas a escribir siempre lo mismo, porque vas a repetir cositas del paciente y vas a ver que en la parte que vamos a dedicarle después de enfermedad actual, que son los hábitos y los antecedentes, que son las cosas del pasado del paciente que me interesan, cómo orinas, por qué fumás, cómo te estás drogando, tenés sexo o no tenés sexo, estoy en cuarentena, no tengo sexo, señor, ¿cómo no se da cuenta? Estas cosas que parecen muy tontas, hay que preguntarlas. Lo que pasa es que la gente, en el caso de los hábitos, cuando veamos el día de los hábitos, la gente tiene mucho pudor en contar sus cosas.
por ver una cara de un chico joven, no voy a andar contando de que tengo 3 novios, que me drogo, que me... Está bien, está el falo, pero vistoso de la calle que dice, loco, dame 5 pesos, ya sabes que no es para la birra, es para el Paco, para lo que sea. Más allá de los prejuicios que uno puede tener, este momento de hábitos van a ver que es un momento muy interno, es donde más relación médico-paciente tenemos y más posibilidad de equivocarnos tenemos. Así que el de hábitos, cuando lo veamos, vamos a ver que necesitamos tiempo para entrar en confianza con el paciente como para poder llevar a cabo una buena historia clínica. Después vamos a seguir con antecedentes del paciente. Esta es una sección que la vamos a pasar rápido porque hay antecedentes que me sirven y antecedentes que no. Yo tengo un paciente de 92 años y tiene antecedente de varicela. Está bien, lo que tiene ahora es zóster, pero si tuvo paperas, bueno, salvo que tengo una orquitis en este momento, no me va a servir para mayor, para mi historia clínica, no es una causa de internación, no me va a afectar el motivo de internación y ni siquiera voy a poder cambiar alguna de las cosas. En cambio, el deterioro común de las enfermedades de transmisión humanas que tienen vacunas sí me interesan, pero el caso de las crónicas son las más interesantes. Son las no transmisibles, son las que hacen al hábito de los humanos y son las que hoy en día llegan a peor puerto. La diabetes, la hipertensión, la obesidad, la hipotiroidismo, para poder entender. Después vamos a ver si el examen físico, este no es un curso para hacer examen físico, es un curso para documentar el examen físico. Ya ahí les puse las 20 páginas que utilizan en clínicas para hacer una revisación de examen físico. No podemos hacer un curso por internet de examen físico. Tengo un curso aparte que es de semiología para los chicos que están haciendo semiología, pero hay que entender que esta parte de examen físico hay que saberla documentar bien. Entonces voy a enseñarles a documentar lo normal, porque lo normal es fácil ponerlo. Si el tipo le falta un ojo, pondré que le falta un ojo. Si el tipo tiene 2 ojos, pondré que es normocéfalo, no hace falta. Con eso explico que tiene nariz, ojos, orejas, boca, etc. Después, como ponen todos, que los odontólogos se enojan mucho, ponen mal estado dental. ¿Qué significa mal estado dental? Es como alguna vez vi en alguna historia clínica, mal estado general. No hay ninguna parte, ningún libro médico que exista, en ningún libro de clínica, la palabra mal estado general. No sirve como palabra, vamos a ver que no tiene contenido, no explica qué le pasa al paciente, etc. Así que el examen físico vamos a aprender lo normal para poder que ustedes documenten lo anormal. Bien, después le vamos a enseñar a hacer un resumen semiológico, cómo hago con todo lo que yo ya aprendí de datos del paciente, antecedentes de los datos, la enfermedad actual, que es lo que más me interesa, el árbol diagnóstico que hago para poder hacer un resumen de esa semiología positiva del paciente, y de ahí me voy a la evolución. En la evolución tendré que escribir día por día, no lo mismo, porque el mismo día, ayer fue otro día, y hoy es otro, y mañana es otro, entonces no se puede poner igual medicación, continúa igual que ayer, por eso está recontra prohibido. Hay que dedicarse un buen tiempo y hay que decir, hoy es 7 de septiembre, son las 13:30 del mediodía, encuentro al paciente comiendo, no lo reviso, por eso el examen físico lo hago después. Después pongo 17:14, hago el examen físico, el paciente tiene tanto de signos vitales, tanto de cómo viene con la medicación, cómo está con etcétera, 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 cómo se siente, etcétera. Si tienen dudas, hay un informe, un reporte en enfermería. Estaría bueno primero que veas el reporte de enfermería antes de escribir animaladas. Yo he visto discrepancias entre el reporte de enfermería y el reporte de medicina, así que tiene que haber una concordancia, porque si no hay una concordancia, no hay valor de la historia clínica y un juez te puede poner un enfermero en contra y dice que tiene razón más el enfermero que el médico. Así que gran valor a la enfermería, gran valor al entendimiento con los enfermeros, y es necesario ver que pusieron ellos, ver que se puso en el libro cuando, por ejemplo, no hay un fármaco que puso la farmacéutica,
qué tipo de antibiótico te dio que no corresponde al que vos le pediste. Entonces vos de repente te ves un goteo de otro medicamento pensando que se equivocó cuando en realidad el hospital no lo tiene. Todo eso lo vamos a ver en resumen semiológico y orientación diagnóstica. Yo recién hablaba de la evolución y cómo se hace el alta. La evolución es el origen de cómo el tipo estaba enfermo y que dejó de estar enfermo. Tenemos tres posibilidades, hay solo tres posibilidades. Las tres posibilidades son que el tipo salga bien, que el tipo salga con algún problemita, que son las enfermedades crónicas que se reagudizan y que vuelve a tener. Otra vez este paciente, si tenía neumonía, vuelve a recaer. Entonces ahí te das cuenta que era reflujo gastroesofágico y no neumonía por aspiración. O que se muera. Entonces ahí tenés un óbito. En los óbitos hoy en día hay toda una manera para hacer. El curso de residencias tenía dentro del curso cómo se escribe, para escribir el óbito. Dentro de este curso también está el enlace para que aprendas a cómo se hace un certificado actualmente, certificado de defunción. Cambió el certificado de defunción, no es el mismo que se hacía antes, de hecho no va más. El tema de paro cardiorrespiratorio es totalmente obsoleto, no se usa, así que es totalmente idiota. Hay que hacerlo como dicen ellos, poner la causa final, la causa media, la causa principal. Entonces tengo cáncer de mama, metástasis al cerebro, edema de hipertensión endocraniana agudo, enclavamiento del paciente. Entonces hoy en día se escriben así los enfermos. Claro, pasando la epidemia del COVID, lo que ha pasado, la mayoría de los muertos han puesto directamente muerte por COVID y se acabó. Después abajo tendrás que explicar que es una neumonía que fue fatal y que no aceptó la intubación y que realmente el paciente no pudo aguantarla. Bueno, estamos en la página casi 10, estoy contando casi el final del curso, estas 11 pestañitas que tienen para hacer durante este mes. El curso se renueva todos los meses, es para ayudar a los residentes que entran el mes que viene y es para ayudar a los que están en semiología y necesitan una mano con el tema de historia clínica. Voy a hablar un poco de bioética y auditoría. A nosotros nos controlan un montón. La bioética es el principio de autonomía, el principio de beneficencia, el principio de justicia y el principio de no hacer daño al otro. Estos cuatro principios se mantienen en todos los lugares del mundo. Pero nosotros ahora tenemos, con la ley 26529, algo nuevo, algo agregado, que es las directivas anticipadas médicas del paciente, de un paciente que está por morir. No importa la patología que tenga, crónica, reagudizada o mortal, lo que sea, el paciente hoy te firma, hoy te deja escrito todo lo que quiere para cuando esté por morirse. ¿Sí? Entonces esto hay que saberlo, hay que conocerlo. La gente no lo conoce y esto es un tema de bioética. Esto lo vamos a tocar al final. También vamos a hablar de la auditoría. A nosotros nos controlan todo el tiempo. Si somos R1 nos van a controlar, nuestros R3 nos van a ayudar. El primer mes los R2 nos van a capacitar. Pero va a venir el jefe reciente y se va a decir, che, te olvidaste de poner tal cosa, esto está mal escrito, hay que hacer de vuelta la historia clínica, esto está más o menos, vamos a agregarle esto. Entonces uno va a ir aprendiendo formas y modelos de cómo usan todo esto. Obviamente que en el pase de guardia, cuando uno empieza a explicar todo este tipo de cosas, en el pase de guardia pasa que el jefe de cátedra o el jefe de sala o el responsable, el jefe de residente te dicen, no, parece una meningitis, pero en realidad el señor ya tenía un problema cerebral, una demencia previa, lo que él tiene en realidad es una faringitis severa con una neumonía, acá está la placa. Entonces, este tipo de sorpresas que te vas a llevar pensando que era un diagnóstico y que no lo es, que te cambia toda la historia clínica, bueno, uno tendrá que sentarse a hacerlo de vuelta. No hay ningún tipo de problema. Ahí te enseño en la última parte que la justicia, cuando audita tu historia clínica, la secretaria del servicio lo primero que va a hacer es ponerle el sellito a cada una de las hojas, o sea que no podés cambiarla, no podés volver atrás, no podés escribir un día posterior, un día anterior, o sea, tiene un orden re preciso, no se pueden agregar hojas a último momento, etc. De hecho, he visto intervenciones judiciales donde el juez se lleva de la sala de residentes la bolsa de basura para ver qué boceto de historia clínica hiciste.
O sea, apurado qué escribiste, cómo te equivocaste, qué te corrigieron. O sea, inclusive eso saben ellos. O sea, que no es tonto saber cómo piensan ellos para que nosotros hagamos una historia clínica que realmente valga la pena. ¿Puede haber discrepancias en una historia clínica? Sí. ¿Tenemos responsabilidad nosotros sobre la historia clínica? Sí. La custodia, el cuidado, el acceso, todo eso, tenemos que aprender cómo se mueve nuestro hospital porque somos los responsables de lo que escribimos. Así que esto va a ser la última pestaña. Y lo último, por último, termina el curso, que es que cuando termina de hacer una historia clínica, después de haber pasado estos 10 días de conocimiento, 10 pestañas, 10 juegos de choice, 10 videos para ver, 10 cosas para leer, vas a mandarme un mail, una historia clínica, te la voy a corregir y voy a ver si tiene coherencia interna, por ejemplo. Coherencia interna es, no me podés decir que el motivo de internación de un paciente es EPOC reagudizado y en antecedentes no me digas cuántos pack years o cuánto tiempo fumó, cuándo dejó, o si recayó y sigue fumando, qué fuma, cuánto fuma, y después cuando voy a examen físico veo que la respiración es normal, que el murmullo vesicular es normal, cuando veo que en realidad si lo cotejo realmente, o sea, a verlo el paciente va a tener el tórax aumentado de tamaño, de este tipo tiene el tórax en tonel, que están horizontalizadas las costillas, que tiene problemas para respirar, que tiene feolor, que tiene la estomatitis palatina, que tiene pérdida dentaria, que tiene, etcétera. Entonces vos decís, bueno, hay una coherencia interna y una coherencia externa. En el curso no voy a poder hacer la coherencia externa, no voy a poder fijarme lo que vos hiciste dentro del paciente, pero siendo bueno, un buen auditor, uno puede mirar que está mal escrito. Hay formas de escribir, las vamos a aprender estos 10 días del curso, así como aprenderé a hacer los directos mejores en YouTube y seguiré usando el Facebook que veo que funciona. El tema es que hay 10 o 12 temas claves que nosotros tenemos que saber antes de entrar a pisar una guardia, un lugar de internación, un lugar de periférico de atención primaria de la salud o una ambulancia. Vos necesitas saber quién es tu jefe, cuántas horas vas a trabajar, cuánto te van a pagar, pero sobre todo, dónde tenés que escribir, qué tenés que escribir, cuánto tenés que escribir, etc. Habitualmente, por ejemplo, las ambulancias, después que dejan al paciente, vos ves el emergentólogo, el tipo sentado en una sillita, escribiendo todo lo que hizo. ¿Por qué? Porque durante el traslado no pudo escribir, no puede andar tomando los datos. Entonces, tiene que usar muchísimo para poder describir lo que acaba de internar. Entonces, tiene que, para dar el informe final, antes de decir cualquier cosa, el señor documenta en los papeles que es el SAME, cualquier obra, ambulancia te da un papelito, una hoja para que vos escribas nombre y apellido del paciente, la edad del paciente, motivo de internación, fue vía pública, no fue vía pública, hubo intervención policial, no hubo intervención policial, etc. Lo mismo pasa del otro lado del mostrador. Vos cuando lo tengas que recibir vas a preguntarle mínimamente esto. Posiblemente muchas de las ambulancias hoy en día el médico te deja una hoja que es el resumen de lo que él le escribió. Así que ahí vos tenés también documentado y vos a la vez tenés que abrir una hoja de guardia o un libro de guardia donde vas a poner que ingresó a tal hora, tal paciente, Eduardo Pérez, 18 años, 24 horas, cambio de guardia. El chico aparece traído porque fue pisado en moto, era un vendedor de Rappi, Globo, etc. La verdad que este tipo de cosas parecen una tontería, pero hay que saber documentarlas. Así que la tarea final para terminar el curso de residencias, que ya terminó eso, por suerte, el curso de historia clínica, es que ustedes me manden una historia clínica, yo les mando ahí en la última parte, en la última pestaña del curso, van a ver que hay una pestañita que dice modelo de historia clínica, y es un modelo de historia clínica, tiene 2 páginas nada más. Con que escriban 1 o 2 páginas donde tengan un paciente que puede ser inventado, puede ser tu mamá, no hace falta que tenga el nombre cierto, no hace falta que me manden un documento cierto, sino que las casillas estén llenas.
muchas veces me la dejan vacía. Esto me pasa habitualmente cuando estamos en la sala, que yo le digo a los chicos completen los datos, y dicen, bueno, no le quería preguntar el nombre, le puse cualquier nombre, no le quería preguntar dónde vivía, puse cualquier lugar donde vivía, y yo te estoy diciendo que ya lo vamos a ver, que nos perdemos un montón de información sobre eso. En realidad puede estar en algún sentido vedada esta información, pero en este juego no va a importar. O sea, lo que me mandes no va a importar. Ahora, si esto fuera cierto, sí me interesa. Hospital, alguien que internamos no era quien decía ser. Entonces es necesario entenderlo para poder llegar a buen puerto. Bueno, métanse en la web. Es como un libro de Cortázar, es como La Rayuela. Me pueden entrar, que no es seguir solamente el orden estricto que dice ahí, que es programa, cronograma, organización, datos del paciente, motivo de consulta, enfermedad actual, hábitos, etcétera. Uno podría empezar directamente por motivo de consulta, después ir a enfermedad actual, después puedo ir a datos del paciente, después ver cómo organizo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es no Rayuela de Cortázar, no tiene ningún sentido, pero le dejo la libertad de que si hay un tema que les parece muy pesado, es el famoso, el de los datos administrativos, que les puede parecer un oprobio, un peso, es justamente lo más rico que tiene el paciente. Su cultura, su idiosincrasia religiosa, su manera de comer, son todas cosas que deberíamos conocer del paciente. Así que las pestañas tienen un orden lógico, que es el orden lógico que tienen en el hospital. Nada más que yo les cuento el principio, que es el secreto de cómo están hechas y cómo están organizadas. Nuestro servicio tiene, el servicio de historia clínica, unas 75.000 historias en papel. Si se meten en el Facebook van a ver que están las fotos del librero, es un librero parecido al que tengo acá de fondo, pero son columnas tras columnas tras columnas, son 100 metros de largo para tener 75.000 hojas en papel. El día que lo quieren informatizar, eso les va a llevar un tiempo. En cambio, el italiano ya tiene 40 años de historias clínicas electrónicas. Vos decís, quiero casos de rhabdomyosarcoma y la computadora te tira los 50 casos que tuvieron en los últimos 40 años. Nosotros, si tuviéramos que hacerlo en un lugar donde está todo papel, hay que hablar con la persona que se dedica a egresos y ella buscará en la computadora, a ver, rhabdomyosarcoma, y se dará cuenta de, sí, en tal número, tal historia, y hay que ir a buscarla o sacar el papelito, etc. Te digo porque muchas veces los ateneos anatomoclínicos o casos de pacientes o presentaciones en congresos se hacen a partir de estudios prospectivos. O sea, estudios para atrás, estudios mediante historias clínicas. No se crean que el hospital de clínicas es el más grande. Me he enterado que Garrahan, que Pedro Lugo, el Casacuna, el Gutiérrez, las historias llegan a 300.000, 400.000. O sea, fíjense que esto es un montón de papel, no tiene mucho sentido hoy en día, por lo poco práctico que es y por lo que implica para el tema del papel. Sabiendo que en el hospital de clínicas solo la tenemos 10 años, solo 10 años, y que en los pediátricos la tienen 30, según la nueva ley. 30 es un montón. Esto es para decirte que si vas a ser pediatra y vas a abrir un consultorio, mejor que lo hagas en una computadora, porque vas a tener que tener una biblioteca más grande que esta, porque va a venir un tipo dentro de 20 años y te va a decir, yo fui paciente de usted, ¿me puede dar la historia clínica? Y la ley dice que tenés que dársela. Por eso es un problema gigante poder entrar en una historia clínica. De eso es lo que se habla al final del curso. Es un curso muy corto, dura 10 días. Si sos medianamente inteligente, te lleva un par de horas todos los días. La idea es encontrarnos todos los días a la 1 para poder contarte los secretos de lo que no pude volcar en un Moodle, porque tus dudas, tus problemas, tu manera de escribir, tu manera de pensar, va a hacer que los chats se incendien y que yo pueda ir contestándote en vivo las preguntas que vos me hagas. Así que hoy deberían haber empezado con el primero, que era el organigrama, el programa, el día al día, cómo va a ser este curso, que es para esto, este Zoom, con el curso.
y ya para mañana pueden ir viendo cómo se organiza una historia clínica. Ese es el más corto de todos, así que vamos a estar de vuelta a la 1, tanto en Facebook Live como en YouTube. Espero hacerlo bien, espero que guardo el video, así lo pueden ver quienes no entraron. Bueno, bienvenidos a todos, ya les dejé ahí los enlaces, los mails para que todo. Muchas gracias por recibirme. Sé que para todos es muy difícil esta época, por la pandemia, por la cuarentena, por el encierro, de semiología, porque tienen muchísimas dudas de cómo va a ser su cursada virtual, y para el resto de la comunidad médica, porque está bueno aprender historia clínica. Nosotros no somos escritores, pero está bueno entender que tenemos que aprender a escribir, y esto es un desafío. Técnico, escribir médico técnico legal, es escribir de una manera científica, de una manera correcta. Obviamente hoy en día, gracias al Word o a los sistemas electrónicos, hay correctores que te ahorran poner sin H y con B corta. Entonces uno puede tener la idea de que puede escribir mucho mejor. El desafío de este curso es para eso. Son 10 días conmigo, después 20 días a solas que pueden repasar todo las veces que necesiten.